La viejecita de las galletas, por Philip K. Dick. ¿A dónde vas, Buber? Gritó Ernie Mill desde el otro lado de la calle mientras preparaba su itinerario. A ningún sitio, dijo Buber Surl. ¿Vas a ver a tu amiga? Ernie se echó a reír. ¿Por qué visitas a esa vieja? Cuéntanos algo. Buber siguió caminando. Dobló la esquina y bajó por la calle Elm. Vio la casa al final de la calle, algo retirada del solar. Frente a la casa crecían multitud de hierbas, viejas matas resecas que crujían cuando soplaba el viento. La casa era como una pequeña caja gris, ruinosa y despintada, y los escalones de acceso se habían hundido. En el porche descansaba una vieja mecedora deteriorada por la intemperie, y de ella colgaba un trozo de tela roto. Buber entró en el sendero. Respiró profundamente cuando empezó a subir los desvencijados escalones. Ya percibía aquel aroma cálido y maravilloso, y la boca se le hizo agua. La perspectiva de lo que se aproximaba aceleró su corazón. Buber tocó el timbre. Un timbrazo chirriante y oxidado se oyó al otro lado de la puerta. Hubo unos instantes de silencio, roto por el sonido de alguien que se movía. La señora Drew abrió la puerta. Era vieja, muy vieja, una anciana menuda y apergaminada, como las malas hierbas que crecían frente a la casa. Sonrió a Buber y le abrió la puerta de par en par para que entrara. Llegas a tiempo, dijo. Entra, Bernard. Llegas a tiempo. Están a punto. Buber se encaminó a la cocina y asomó la cabeza. Las vio, dispuestas en una gran bandeja azul colocada sobre la encimera. Galletas. Un plato de galletas calentitas recién salidas del horno. Galletas rellenas de nueces y pasas. ¿Qué te parecen? Preguntó la señora Drew, que posó, raída, junto a él, y entró en la cocina. También querrás un poco de leche fría, supongo. ¿Te gusta tomar leche fría con las galletas? Tomó la jarra de leche que guardaba en el alféizar. El alféizar de la ventana que daba al porche trasero. Después le sirvió un vaso de leche y depositó algunas galletas en una bandeja pequeña. Vamos a la sala de estar. Buber asintió con la cabeza. La señora Drew se llevó la leche y las galletas y las puso sobre el brazo del sofá. Se sentó en su silla y contempló cómo Buber se dejaba caer al lado de la bandeja y empezaba a atacar su contenido. Buber, como de costumbre, comió con buen apetito, concentrado en las galletas y sin emitir otros sonidos que los propios de la masticación. La señora Drew aguardó pacientemente a que el muchacho terminara su ya abultado estómago, que se había hinchado aún más. Cuando Buber vació la bandeja, miró hacia la cocina, hacia las galletas restantes. ¿Te importa esperar un poco a terminarte el resto? Preguntó la señora Drew. Bueno, aceptó Buber. ¿Cómo estaban? Estupendas. Eso está bien. La anciana se reclinó en su sillón. Bueno, ¿qué has hecho hoy en la escuela? ¿Cómo ha ido? Bien. La viejecita observó que la mirada del muchacho vagaba sin descanso por la sala. Bernard, dijo a continuación, ¿quieres quedarte a charlar un rato conmigo? El chico apoyaba en el regazo algunos libros escolares. ¿Por qué no me lees algo de tus libros? Ya sabes que no veo muy bien y es un descanso para mí que me lean. ¿Podré comerme después el resto de las galletas? Por supuesto. Buber se acercó a ella, hacia el extremo del sofá. Abrió los libros. Geografía mundial, principios de aritmética, ortografía. ¿Cuál quiere? La anciana titubeó. El de geografía. Buber abrió al azar el gran libro azul. Perú. Perú limita al norte con Ecuador y Colombia, al sur con Chile y al este con Brasil y Bolivia. Perú está dividido en tres grandes regiones. La primera es... La anciana lo miraba. Las fofas mejillas del muchacho temblaban mientras leía y seguía la línea con el dedo. La señora Drew guardaba silencio, contemplándole, estudiándole detenidamente, paladeando cada arruga de concentración en la frente, cada movimiento de los brazos y las manos. Se relajó y se hundió en la butaca. El chico estaba muy cerca de ella, a pocos centímetros de distancia. Tan solo la mesa y la lámpara los separaban. Era tan agradable que viniera. Llevaba cerca de un mes acudiendo a la cita desde aquel día en que ella estaba sentada en el porche, le vio pasar y se le ocurrió llamarle mientras señalaba las galletas que tenía junto a la mecedora. ¿Por qué lo había hecho? Lo ignoraba. Vivía desde hacía tanto tiempo en soledad que se sorprendió diciendo y haciendo cosas extrañas.
Veía muy poca gente, y solo cuando bajaba a la tienda o cuando el cartero le traía el cheque de la pensión, sin contar a los basureros. La voz del chico zumbaba monótonamente. La señora Drew se encontraba a gusto, tranquila y relajada. La viejecita cerró los ojos y cruzó las manos sobre el regazo. Y mientras dormitaba y escuchaba, algo empezó a ocurrir. La anciana comenzó a cambiar. Sus arrugas se desvanecían. Estaba rejuveneciendo, sentada en su butaca, y su cuerpo frágil y enjuto se llenaba de juventud. El cabello cano se espesó y oscureció. El color acudió a sus ralas mechas. La piel manchada de sus brazos adquirió un tono subido, como el que había tenido muchos años atrás. La señora Drew, sin abrir los ojos, respiró profundamente. Sentía que algo ocurría, pero no sabía qué. Algo pasaba. Lo sentía, y era bueno, pero no sabía exactamente qué. Ya había sucedido antes, casi cada vez que el muchacho venía y se sentaba a su lado, sobre todo en los últimos días, desde que había acercado la silla al sofá. Respiró hondo de nuevo. Era fantástico experimentar aquella cálida plenitud, aquel soplo de calor en su cuerpo frío, por primera vez en tantos años. La viejecita, sin moverse de su butaca, se había transformado en una matrona de cabello oscuro que rondaría los 30 años, una mujer de mejillas llenas y brazos y piernas regordetes. Sus labios volvían a ser rojos, y en su cuello se concentraba un mínimo exceso de carne, como en el pasado, tanto tiempo olvidado. La lectura cesó de repente. Buber cerró el libro y se puso en pie. He de irme, dijo. ¿Puedo llevarme el resto de las galletas? Ella parpadeó y se incorporó. El chico estaba en la cocina, llenándose los bolsillos de galletas. La mujer asintió con la cabeza, desconcertada, todavía bajo los efectos del hechizo. El chico recogió las últimas galletas, cruzó la sala de estar en dirección a la puerta. La señora Drew se levantó. El calor la abandonó al momento. Se sentía cansada, muy cansada. Contuvo el aliento y respiró con rapidez. Se miró las manos, descamadas, arrugadas. Oh, murmuró. Las lágrimas nublaron sus ojos. Todo se había esfumado en cuanto el chico se había alejado. Se tambaleó hasta el espejo situado sobre la repisa de la chimenea y se miró. Unos ojos viejos y apagados la contemplaban. Unos ojos hundidos en un rostro ajado, esfumado. Todo esfumado en cuanto el chico se había apartado de su lado. Hasta luego, dijo Buber. Vuelve, susurró ella. Vuelve, por favor. ¿Volverás? Claro, respondió Buber con voz apática. Abrió la puerta. Adiós. Bajó los escalones. Al cabo de un momento se oyeron sus pisadas en la cerca. Se había ido. Buber, ven aquí. Maysur, muy malhumorada, estaba de pie en el porche. Entra y siéntate a la mesa. De acuerdo. Buber subió al porche con parsimonia y entró en la casa. ¿Qué te ha pasado? La mujer le tomó por el brazo. ¿Dónde has estado? ¿Te encuentras mal? Estoy cansado. Buber se frotó la frente. Su padre salió de la sala de estar en camiseta con el periódico en la mano. ¿Qué pasa? Preguntó. Fíjate en él, dijo May Searle. Está hecho un asco. ¿Qué has estado haciendo, Buber? Ha visitado a esa vieja, dijo Ralph Searle. ¿No te das cuenta? Siempre viene hecho un cromo después de visitarla. ¿Para qué vas allí, Bub? ¿Qué te traes entre manos? Le da galletas, explicó May. Ya sabes cómo es en lo referente a comer. Haría cualquier cosa por una bandeja de galletas. Escúchame, Bob, dijo su padre. No quiero que vuelvas a ir a casa de esa vieja loca. ¿Me has oído? No me importa la cantidad de galletas que te dé. Vuelves a casa demasiado cansado. Se acabó. ¿Me has oído? Buber clavó la vista en el suelo y se apoyó en la puerta. Su corazón agotado latía violentamente. Le prometí que volvería, murmuró. Puedes volver una vez más, dijo May entrando en el comedor, pero solo uno. Y le dices que no volverás nunca más. Díselo con educación. Ahora ve arriba y lávate. Será mejor que se acueste después de cenar, dijo Ralph, que contemplaba a su hijo mientras éste subía lentamente la escalera, apoyando la mano en la barandilla. Meneó la cabeza. No me gusta, murmuró. No quiero que vuelva más allí. Esa vieja es un poco extraña. Bueno, será la última vez, dijo May. Detrás de la puerta, por Philip K. Dick. Aquella noche, mientras cenaban, él lo sacó y lo puso junto al plato de Doris.
Esta lo miró y se llevó una mano a la boca. Dios mío, ¿qué es esto? Levantó la vista y le miró con ojos radiantes. Bueno, ábrelo. Doris cortó la cinta y el papel del paquete cuadrado con sus uñas afiladas mientras su pecho se movía agitadamente. Larry la observó con atención cuando levantó la tapa. Encendió un cigarrillo y se apoyó en la pared. ¡Un reloj de cuco! Exclamó Doris. Un auténtico reloj de cuco antiguo como el que tenía mi madre. Dio vueltas sin parar al reloj. Igual que el de mi madre, cuando Pete aún vivía. Sus ojos brillaban a causa de las lágrimas. Está fabricado en Alemania, explicó Larry, y al cabo de un momento añadió, Carl me lo consiguió a precio de mayorista. Conoce a un tipo que trabaja en el negocio de relojería. De lo contrario, no podría haber... Se interrumpió. Doris soltó una risita. Quiero decir que, de lo contrario, no me lo podría haber permitido. Torció el gesto. ¿Qué te pasa? Ya tienes tu reloj, ¿no? ¿No era lo que querías? Doris estaba sentada abrazando el reloj. Tenía los dedos apretados contra la madera de color pardo. Bueno, dijo Larry, ¿se puede saber qué pasa? Contempló asombrado cómo ella se levantaba de un salto y salía corriendo de la habitación sin soltar el reloj. Meneó la cabeza. Nunca están satisfechas. Todas son iguales. Nunca tienen bastante. Volvió a sentarse y acabó de cenar. El reloj de Cuco no era muy grande. Sin embargo, estaba hecho a mano y tenía grabados en la suave madera incontables adornos. Doris se sentó en la cama, se secó los ojos y abrazó el reloj. Consultó su reloj de pulsera y movió las manecillas del otro hasta que señaló las 10 menos 10 minutos. Colocó el reloj sobre la cómoda y lo apuntaló. Se sentó a esperar mientras se retorcía las manos sobre el regazo. Esperaba que el cuco saliera, a que sonara la hora. Mientras aguardaba, pensó en Larry, y en lo que había dicho, y también en lo que ella había dicho, por cierto, si bien no podía culparse de nada. Al fin y al cabo, no podía seguir escuchándole eternamente sin defenderse. No se ganaba nada callando. De pronto se frotó los ojos con el pañuelo. ¿Por qué tenía que haber dicho aquello? Lo de conseguirlo a precio de mayorista. ¿Por qué tenía que estropearlo todo? Si pensaba así, no tenía por qué soltarlo de buenas a primeras. Apretó los puños. Era tan mezquino, tan asquerosamente mezquino. Pero estaba contenta con el pequeño reloj, con su suave tic-tac, con sus graciosos bordes enrejados y la puerta. Detrás de la puerta estaba el cuco, aguardando el momento de salir. ¿Estaría escuchando, con la cabeza ladeada, esperando a oír la hora para asomarse? ¿Dormiría entre horas? Bueno, no tardaría en verlo. Se lo preguntaría, y le enseñaría el reloj a Bob. Le encantaría. A Bob le gustaban las antigüedades, hasta los sellos y los botones antiguos. Claro que la situación era un poco delicada, pero Larry se quedaba en la oficina mucho tiempo y eso ayudaba. Si Larry no telefoneara a veces para... Se oyó un zumbido. El reloj se estremeció y la puerta se abrió al instante. El cuco se deslizó hacia afuera velozmente. Se detuvo y paseó la mirada a su alrededor con solemnidad, examinándola a ella, la habitación y los muebles. Sigue, le dijo. Estoy esperando. El cuco abrió el pico. Zumbó y gorjeó, rápida, rítmicamente. Después, tras un momento de contemplación, se retiró, y la puerta se cerró de golpe. Ella estaba maravillada. Palmoteó y giró sobre sí misma. El cuco era asombroso, perfecto. ¿De qué forma había mirado a su alrededor, estudiándola, contemplándola de arriba a abajo? Le había caído bien, estaba segura. Y ella, por supuesto, lo quería muchísimo. Era justo como esperaba. Doris se acercó al reloj. Se inclinó sobre la pequeña puerta, con los labios casi pegados a la madera. ¿Me oyes? Susurró. Creo que eres el cuco más maravilloso del mundo. Hizo una pausa turbada. Espero que te guste vivir aquí. Luego volvió abajo, poco a poco, con la cabeza erguida. Larry y el cuco se llevaron mal desde el primer momento. Doris decía que era culpa de él por no darle cuerda bien. Al cuco no le gustaba funcionar a medio gas todo el tiempo. Larry dejó en manos de Doris esa tarea. El cuco salía cada cuarto de hora y agotaba la cuerda hasta el final. Alguien tenía que cuidar siempre de él y volver a darle cuerda. Doris hacía lo que podía, pero muchas veces se olvidaba.
Entonces Larry arrojaba el periódico con un gesto premeditado de cansancio, se levantaba y entraba en el comedor, pues el reloj seguía colocado sobre la repisa de la chimenea. Lo bajaba y le daba cuerda, sin descuidarse nunca de apoyar el pulgar sobre la puerta. ¿Por qué apoyas el pulgar sobre la puerta?, le preguntó Doris en una ocasión. Es lo que se debe hacer. ¿Estás seguro?, preguntó ella, enarcando una ceja. Puede ser que se deba a que no quieres que salga cuando estás tan cerca. ¿Por qué no? Quizá le tienes miedo. Larry rió. Devolvió el reloj a su sitio y quitó el pulgar con cautela. Aprovechó que Doris no le miraba para examinarse el dedo. Todavía se veía la marca del corte sufrido en la yema. ¿Quién o qué le había picoteado? Un sábado por la mañana, cuando Larry se encontraba en su oficina ocupado con unas cuentas especiales muy importantes, Bob Chambers se acercó al porche delantero y tocó el timbre. Doris estaba dando una ducha rápida. Se secó y se puso la bata. Bob entró sonriendo cuando ella abrió la puerta. Hola, dijo mirando a su alrededor. No hay problema, Larry está en la oficina. Estupendo. Bob contempló las esbeltas piernas que la bata dejaba al descubierto. Tienes un aspecto magnífico. Ten cuidado, rió Doris. Creo que no debí dejarte entrar. Intercambiaron una mirada, divertidos y asustados a la vez. Si quieres, empezó Bob. No, por el amor de Dios. Le tomó por la manga. Pero apártate para que pueda cerrar la puerta. Ya sabes que la señora Peters vive enfrente. Cerró la puerta. Quiero enseñarte algo, aún no lo has visto. ¿Es una antigüedad o qué?, se interesó Bob. Ella le tomó por el brazo y le condujo al comedor. Te encantará, Bobby. Se detuvo con los ojos muy abiertos. Eso espero. Es necesario, absolutamente necesario, que te guste. Significa mucho para mí. Él significa mucho. ¿Él? Bob frunció el ceño. ¿Quién es él? Tienes celos, rió Doris. Ven. Un momento después se hallaban frente al reloj contemplándolo. Saldrá dentro de unos minutos, ya lo verás. Sé que los dos os llevaréis muy bien. ¿Qué opina Larry de él? No simpatizan. A veces, si Larry está aquí, no sale. Larry se pone como loco si no sale. A tiempo. Dice. ¿Qué dice? Doris bajó la vista. Siempre dice que fue un robo, a pesar de que lo consiguió a precio de mayorista. Su rostro se iluminó de alegría. Pero yo sé que no sale porque Larry no le cae bien. Cuando estoy sola, sale en mi honor cada 15 minutos, aunque solo debería hacerlo cuando dan las horas. Levantó la vista hacia el reloj. Sale a verme porque le apetece. Charlamos. Le cuento cosas. Me gustaría guardarlo en mi cuarto, claro, pero no estaría bien. Se oyeron unos pasos en el porche delantero. Intercambiaron una mirada horrorizados. Larry, malhumorado, empujó la puerta de la calle, dejó el maletín en el suelo y se quitó el sombrero. Entonces reparó en la presencia de Bob. Chambers. Maldito seas, entornó los ojos. ¿Qué haces aquí? Entró en el comedor. Doris se ciñó la bata, indecisa, y retrocedió. Yo, empezó Bob, quiero decir, nosotros. Se calló mirando a Doris. De pronto el reloj se puso a zumbar. El cuco surgió como una exhalación y emitió su canto. Larry se dirigió hacia él. Corta el rollo, dijo. Amenazó el reloj con el puño. El cuco enmudeció y se retiró. La puerta se cerró. Así está mejor. Larry miró fijamente a Doris y a Bob, que se mantenían muy juntos y en silencio. He venido para echar un vistazo al reloj, dijo Bob. Doris me ha explicado que es una antigüedad muy curiosa y que... ¡Tonterías! Lo compré yo. Larry se acercó a él. Largo de aquí, se volvió hacia Doris. Y tú también. Llévate este maldito reloj contigo. Cayó y se acarició el mentón. No, déjalo aquí, es mío. Yo lo compré y pagué una buena cantidad por él. Durante las semanas que siguieron a la marcha de Doris, Larry y el cuco se llevaron peor que nunca. En primer lugar, el cuco se quedaba dentro casi siempre, incluso a mediodía, el momento que le exigía mayor dedicación. Y si salía, solo cantaba una o dos veces, pero nunca el número correcto. Además, en su voz se distinguía una nota hosca, poco cooperativa, un sonido desagradable que tenía la virtud de inquietar e irritar un poco a Larry. Pero seguía dando cuerda al reloj, porque la casa estaba muy silenciosa y tranquila, y le ponía nervioso no oír a nadie merodeando, parloteando o tirando cosas al suelo. Hasta el zumbido del reloj le resultaba consolador.
Sin embargo, no le gustaba al cuco, y a veces hablaba con él. Escucha, dijo una noche a la pequeña puerta cerrada. Sé que puedes oírme. Debería devolverte a los alemanes, a la Selva Negra. Paseó arriba y abajo. Me pregunto qué estará haciendo esa pareja ahora. Ese joven inútil con sus libros y sus antigüedades. A un hombre no le deben interesar las antigüedades, es cosa de mujeres. Apretó los dientes. ¿No es cierto? El reloj no contestó. Larry se situó frente a él. ¿No es cierto? Preguntó. ¿No tienes nada que decir? Miró la esfera del reloj. Eran casi las 11. Faltaban unos segundos para la hora. Muy bien. Esperaré a las 11. Después quiero oír lo que tengas que decir. Desde que ella se marchó, llevas unas semanas muy callado. Sonrió con ironía. Tal vez no te gusta estar aquí desde que ella se fue. La miró con severidad. Bien, pagué por comprarte, y vas a salir tanto si te gusta como si no. ¿Me oyes? Las manecillas señalaron las 11 en punto. A lo lejos, en el otro extremo de la ciudad, el reloj de la torre desgranó las campanadas cansadamente, pero la pequeña puerta siguió cerrada. Nada se movió. El minutero prosiguió su camino y el cuco no dio señales de vida. Estaba dentro del reloj, escondido en alguna parte, silencioso y apartado. Muy bien, como tú prefieras, murmuró Larry, torciendo los labios. Pero no es justo. Tu deber es salir. Todos tenemos que hacer cosas que no nos gustan. Se dirigió como alma en pena a la cocina y abrió la enorme nevera reluciente. Mientras se preparaba una ropa, pensó en el reloj. No había ni sombra de duda. El cuco debía salir, con Doris o sin Doris. Ella le había gustado desde el primer momento, se había llevado muy bien. También le gustaba Bob, estaba seguro. Le habría visto lo bastante como para llegar a conocerle. Probablemente. Serían muy felices juntos, Bob, Doris y el cuco. Larry terminó su copa, abrió el armarito que había debajo del fregadero y sacó el martillo. Lo transportó con cautela hasta el comedor. El reloj hacía tic-tac suavemente en la pared. Mira, dijo agitando el martillo, ¿sabes qué es esto? ¿Sabes lo que voy a hacer con él? Primero me ocuparé de ti, sonrió. Gentuza de la peor especie, eso es lo que sois, los tres. La habitación estaba en silencio. ¿Vas a salir o tengo que entrar a buscarte? El reloj zumbó levemente. Sé que estás ahí dentro, te oigo. Vas a hablar por los codos para compensar estas 3 últimas semanas. Según mis cálculos, me debes... La puerta se abrió. El cuco salió como un rayo. Larry estaba mirando fijamente el reloj con el ceño fruncido. Levantó la vista y el cuco le alcanzó de lleno en el ojo. Se desplomó, acompañado del martillo, la silla y todo lo demás, y golpeó el suelo con un tremendo impacto. El cuco se quedó inmóvil durante un momento con el cuerpecillo erguido. Después entró de nuevo en su casa. La puerta se cerró de golpe. El hombre yacía en el suelo, tendido en una postura grotesca, con la cabeza ladeada. Nada se movía. En la habitación reinaba un silencio absoluto, solo roto, naturalmente, por el tic-tac del reloj. Entiendo, dijo Doris con el rostro tenso. Bob la rodeó con un brazo, intentando consolarla. Doctor, ¿puedo preguntarle una cosa? Dijo Bob. Por supuesto, respondió el médico. ¿Tan fácil es romperse el cuello al caer de una silla? La distancia al suelo era escasa. Me pregunto si tal vez no fue un accidente. ¿Existe alguna posibilidad de que pueda haber sido un suicidio? El médico se frotó el mentón. No conozco ningún caso de suicidio semejante. Fue un accidente, estoy seguro. No me refiero a suicidio, murmuró Bob para sí, mirando el reloj de pared. Me refiero a otra cosa. Pero nadie le oyó.